Hola, buenas tardes para todos y buenas noches para David, porque ya es de noche en Europa. Muchas gracias por estar con nosotros. Acerca de David, él es doctorado en Ingeniería del Diseño y del Conocimiento en el 2013. Él comenzó un peregrinaje en la gestión de la creatividad y adquirió experiencia en docencia en creatividad y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional, haciéndose consultor en diferentes sectores. Luego, se convirtió en miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestal. Es instructor de yoga y meditación, estudiante de psicología en la Universidad Oberta de Cataluña. Es padre, esposo. Además, también utiliza la astrología, también es astrólogo y es tarólogo. Combina la astrología y el tarot como herramientas para ayudar a las personas. Con ustedes, David Cebrián. Bueno, muchísimas gracias, Zulay, por esta presentación. Casi me sonrojo de, de poder escucharla. Bueno, aquí estoy para comentarles de manera breve, porque realmente preparando esta plática me di cuenta que realmente podría estar uno hablando prácticamente pues, un curso entero, ¿no? Comentando cuál es la relación entre la astrología y la psicología. Entonces, mi objetivo para esta pequeña plática es darles pinceladas de aspectos que para mí han sido relevantes al respecto de cómo es la combinación o la vinculación entre la psique, ¿no? La ciencia que trata la psique y la ciencia que trata el cosmos, los astros. Y un poco desde ahí. No pretendo abarcarlo con totalidad, simplemente pues dar pinceladas y esperando también tener un poquito de espacio al final para que puedan plantear preguntas y cuestiones que para mí es al fin y al cabo el apartado más rico. Como de costumbre, que también en la anterior plática que realicé y personalmente me gusta siempre que imparto cualquier tipo de conocimiento, tener un espacio inicial para parar, ¿no? Para conectar. Y si vamos hablando de la psique, qué mejor que estar centrados en este espacio y en este momento. Entonces, os propongo inicialmente, incluso si estáis viendo después grabada esta presentación, un momento para cerrar los ojos, para conectar, para cerrar todo aquello que os ha ido acompañando hasta este momento presente. Conectando con vuestro cuerpo, con el momento actual, con este presente. Y desde ahí conectamos con una respiración para bajar a la tierra, al elemento tierra y conectar con nuestro cuerpo. Una siguiente respiración para conectar con el elemento del agua, con nuestro corazón, y así abrirlo y expandirnos a nuestras emociones. Una siguiente respiración para conectar con el elemento aire y así abrir nuestra mente a esta información, conocimientos, para que nos puedan ayudar a transitar y seguir evolucionando nuestra conciencia. Y una última respiración para conectar con el elemento fuego, con lo profundo, con lo perenne, lo que va más allá de nuestro ego, que nos conecta con la vida en sus diferentes estadios, nos invita a ir hacia la luz, aquel elemento que consideremos más útil.
Bueno, ya centrados, aquí centradas, simplemente sobre quién soy, añadir fuera de los datos que a nivel astrológico tengo el Sol en Acuario, y ahora como quienes conocéis el ámbito de la astrología, de la cosmobiología, sabréis, ¿no?, de todo el movimiento de Plutón. Luego también tengo la Luna en Piscis y también quienes sabréis todo el movimiento que tenemos ahora con Neptuno, con otro transpersonal. Y el último transpersonal que está como ascendente también, ascendente es Tauro, y ahí el ritmo lento y también ahí Urano como compañero de viaje en estos días. Así que bueno, tendréis, ¿no?, la gran maravilla de la vida que me presenta lo transpersonal en estos momentos, abriéndome experiencias que van más allá de mí. Y desde ahí creo que vamos a entrar, ¿no?, en esta vinculación entre la astrología y la psicología. En ese aspecto, cuando vamos más allá de lo que consideramos los límites de nuestra propia existencia. Y este creo que ha sido el motor que inicialmente, podríamos decir, ya estaba en el cielo, y luego con el tiempo le dimos nombre al concepto de psicología, ¿no?, de la ciencia de la psique, de nuestra mente, de lo que es muy de manera simplificada podríamos conectar como con el elemento aire, pero que como veremos en este recorrido va mucho más allá, ¿no?, que nos vincula a ese proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, que es al fin y al cabo el fondo y la búsqueda a la cual nos lleva la psicología, y es algo que ya la astrología desde tiempos ancestrales estaba presente. Evidentemente, con un lenguaje que con el tiempo ha ido perdiendo su parte más determinista y controladora hacia una perspectiva de autoindagación, de observación de nuestro interior, de comprender que lo que sucede fuera en el cosmos y dentro en cada uno de nuestro ser, en la parte interior de nuestro ego, es lo mismo. Simplemente tenemos esa maravilla de tener un reflejo y como quienes también conocéis el Kybalión, como es arriba y es abajo. Y esta es para mí la gran llave que abre esa conexión entre la astrología y la cosmobiología. Pero bueno, como quizás hay alguna persona que tenga pocos conocimientos de astrología, siempre es importante refrescar ciertos conocimientos básicos para dar un poco de fondo y elementos comunes. Aquí, por casualidad, a lo mejor alguien ha encontrado y se estáis escuchando por primera vez o tenéis nociones muy básicas de la astrología. ¿Y cómo plantearlo para mí, para que uno pueda rememorar este vínculo con las personas, con el ser humano, y también ir vinculándolo ahí la astrología y la psicología? Pues para mí entender la astrología o una carta astral, al fin y al cabo, una gran obra de teatro. Una gran obra de teatro en la cual tenemos diferentes personajes que están interactuando. Esos personajes los podríamos considerar como planetas, esas subpersonalidades desde esta visión de la astrología psicológica, que lo que van buscando es comunicarse y se van comunicando de diferentes maneras, formas, a veces teniendo más atención, a veces generando tensión, nervios o tranquilidad y armonía. Y de ahí tendríamos toda esta estructura de aspectos, en la cual precisamente son esos tipos de comunicaciones. Y aquí veis, por ejemplo, en la carta de Leonardo da Vinci, ¿no?, estas líneas, ¿no?, que son los aspectos que van comunicando y ligando cada uno de los diferentes planetas. Pero ¿qué sucede? En una obra de teatro no simplemente nos encontramos con esos personajes comunicando entre ellos. Esos personajes tienen unos ropajes, cada uno dependiendo de cómo se encuentra, en qué lugar, en qué momento vital, o simplemente debido a su personalidad, adquiere unos ropajes u otros. Y esos ropajes los podríamos entender como los diferentes signos zodiacales, esas energías internas que los cuales nos van cubriendo y nos van dando características particulares a las diferentes subpersonalidades, también planetas, en este lenguaje que vamos combinando entre astrología y psicología. Pero claro, ya tenemos los personajes, están comunicándose entre ellos, ya tienen unos ropajes que les identifican y les caracterizan. ¿Pero qué necesitamos? Un escenario. Y en astrología no tan solo tenemos un escenario, tenemos 12, que son cada una de las diferentes casas astrológicas que
van dando ese aspecto vital y definiendo, si hablamos desde esta perspectiva de psicología y astrología, como aspectos concretos en cada una de esas áreas, pero sí también las podemos ver desde una parte más profunda como etapas vitales que dependiendo de las diferentes edades que vamos teniendo, vamos traspasando y cada una de esas casas también se nos va indicando. Evidentemente, eso es un enfoque en el cual podemos verlo. Hay otras perspectivas que no lo miran desde ese enfoque. Entendemos también que la astrología no tan solo tiene una única visión y perspectiva, sino que tenemos diferentes. Y como lo veremos, también las diferentes líneas que han ido abordando la astrología y la psicología han sido varias. Pero bueno, desde esta parte que voy profundizando y dando esta base común, también un aspecto básico cuando queremos ver la relación entre la astrología y la psicología y es entender cuáles son los fundamentos, los aspectos básicos. Muchas veces nos vamos a detalles concretos y específicos para entender, por ejemplo, cómo ahora puede ser este Plutón en Acuario, cuando es importante tener esa capacidad de observación de cuando estamos hablando, por ejemplo, de Plutón y Acuario. ¿Acuario qué es? Un elemento de aire. Y entonces tenemos que entender las bases, ¿no? De lo cual la cosmobiología, también entendida como la astrología, nos habla de ese conocimiento del mundo y del ser. Y desde ahí esas cuatro pilares en los cuales nos basamos en la astrología y en otras ciencias sagradas, ¿no? Por una parte, la parte más física del cuerpo, luego la parte emocional ligada al agua, como estaba comentando en esta parte de la respiración inicial, la mente vinculada al aire y después el elemento fuego desde el espíritu. Y cómo es el elemento también espiritual lo que nos vincula desde un punto, como veis, ¿no? Vamos a la mente que ya es la dualidad, en la cual ya vemos y generamos una dirección donde emprendemos un camino y donde lo cual podríamos relacionarlo también con las energías cardinales que impulsan, que inician, ¿no? Ligado con lo masculino, con el futuro, con la voluntad. Luego también, una vez que tenemos la dualidad, podemos ver qué pasa si añadimos un tercer punto. Y entonces vemos que podemos generar un triángulo, lo cual ya no es la dualidad, sino que nos vinculamos al terreno de las emociones. Y entonces conectamos con el cambio, con el contacto, con el momento presente que siempre se está moviendo de un lugar a otro, con lo mutable. Y de ahí que lo podríamos vincular también con la luna. Y por último, la estructura. Cuando ya añadimos este triángulo, un cuarto punto, ya tenemos el concepto del cuerpo, ya tenemos un cuadrado, nos vinculamos con la tierra y eso que nos conecta con los elementos fijos, con la seguridad, con lo femenino por el hecho de cuidar y con el pasado. De ahí, desde una perspectiva que no tiene que ser única, como estoy comentando, lo vincularíamos con el elemento de Saturno, con el planeta Saturno. Y esto simplemente para entender esos cuatro niveles y después esas tres energías que nos vinculan a los colores cuando está hablando de los diferentes aspectos, de esas comunicaciones. Comunicaciones cuando son rojas, que son cardinales, cuando son fijas, azules, que estructuran y proporcionan seguridad, y cuando son verdes, que son mutables. Pero bueno, esto simplemente como base para que entendamos. Pero realmente quiero proporcionaros también una perspectiva histórica. ¿Qué surge? ¿De dónde viene esta vinculación entre la psique y los astros? Porque no es algo que surge de ahora. Podemos ver el ser humano simplemente como una creación de la vida para su propia evolución de la conciencia. En ese recorrido desde la inmensidad absoluta que se busca autorreconocer a través de diferentes experiencias vitales. Y ahí el ser humano como una de ellas. Y en esa búsqueda entender que todos los lenguajes son reflejos, son fractales, ¿no? Nuestra propia experiencia, tal como recogen diferentes ciencias sagradas, ¿no? Lenguajes que desde diferentes visiones espirituales siempre van al mismo punto. Lo que nos sucede interiormente es reflejo de lo que sucede exteriormente. No hay nada que esté bien o mal, simplemente es un ejercicio de autodescubrimiento, de aprendizaje, de evolución y de apertura hacia lo que la vida nos propone en cada momento. Y que si estamos abiertos, no importa lo que sucedió en el pasado, no importa tampoco lo que sucederá en el futuro, porque no depende de nosotras, no nosotros, sino que simplemente estamos en ese eterno presente en el cual vamos autodescubriéndonos
Y como refleja esta imagen generada por la inteligencia artificial, en el centro de nuestro ser está un mismo universo. Justo ahora mismo les recomiendo, si tienen la oportunidad, hay una serie disponible que se llama El problema de los tres cuerpos, de científicos, y es muy interesante porque en la presentación hay una versión china, y después en la versión china es muy curioso cómo cuando hablan de la estructura más mínima de la materia, hablan del universo, y cuando te reflejan conceptos del universo, van a lo más mínimo. Y si pensamos el ser humano como un elemento dentro de lo que es la magnificencia del universo, somos mínimamente, no llegamos a ser ni un gramo de arena. Podríamos considerarnos como un átomo dentro de una estructura mucho más grande. Y aún así pensamos que somos enormes y creemos todopoderosos, cuando al fin y al cabo somos un elemento más. Y entonces, esa perspectiva que nos une a la vida, que nos vincula a lo que somos, siempre el ser humano ha mirado al cielo, igual que ha mirado a la tierra donde pisaba. Y ya podríamos remitirnos al origen de la astrología, a los caldeos, y desde ahí, una de esas ciencias, como reconocía en su momento ese reino, ¿no? Abriéndonos las puertas con el arqueómetro. El arqueómetro que fue popularizado más comúnmente por el Saint-Yves d'Albert, disculpad mi francés horrible, en 1911, pero del cual quiero recogeros estas palabras, ese reino al respecto, ¿no? Un arqueómetro que vincula un instrumento que usaron los antiguos para la constitución de todos los mitos esotéricos de las religiones. Como veis, aquí es un elemento muy complejo, pero podemos ver cómo se relacionan desde los diferentes 7 planetas, como después los signos del zodíaco, como de ahí el I Ching, las notas musicales, diferentes letras del hebreo, del asirio, del siríaco, del caldeo, y los semitonos musicales. Todo aunado, todo perfecto. Y de ahí esa conjunción de todos esos mitos. Y por tanto ahí, como continúa Serreno diciendo, es el cielo que habla. Cada estrella, cada constelación viene a ser una letra, una frase o un nombre divino que da nueva luz a las antiguas tradiciones de todos los pueblos. Es la traducción material del verbo en forma, color, gusto y sonido. Es para mí esa búsqueda, ¿no?, de la astrología, de la cosmobiología y de la psicología, de entender lo que nos sucede interiormente y entonces desgranar, ver cómo está configurado en elementos para atender al fin y al cabo cuál es nuestra perspectiva vital. Pero bueno, aquí nos estamos remitiendo prácticamente a los albores de los tiempos. Pero esto fue un conocimiento que fue evolucionando y tomando diferentes perspectivas. Y así, si vemos desde la visión de la astrología, ¿dónde podría venir esta idea de la astrología psicológica? Debemos remitirnos a la que sería la madre, ¿no?, a la medicina, y desde ahí vincular esta idea de astrología médica. Y una curiosidad que justo preparando esta presentación desconocí y les comparto, ¿no?, que astrología médica es, originalmente recoge el término de iatromatemática, y iatro en griego significa médico, medicina. ¿Y qué nos está diciendo? ¿No? La matemática de la medicina. Qué bella explicación para comprender cómo está perfectamente organizado, cómo los diferentes elementos que nos vinculan a nuestra propia existencia están representados y cómo ya en estos códices de la Edad Media podemos ver cómo se relacionan, ¿no?, ya los diferentes elementos, desde Aries en la cabeza, Tauro en la garganta, y vamos bajando, ¿no? Géminis en los brazos, Cáncer en el pecho, Leo en el corazón, Virgo en el sistema digestivo, Libra en los riñones, Escorpio en el sistema reproductor, órganos sexuales, Sagitario en las caderas, Capricornio en las rodillas, Acuario en los tobillos o Piscis en los pies. Sin entrar más, simplemente para ver cómo esto ya está. Ya estamos mirando afuera y estamos mirando adentro. Evidentemente aquí no estamos todavía tocando la psique, pero sí que estamos ya entendiendo cómo la vinculación entre el cosmos y el interior y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso no se queda ahí, evidentemente el tema fue evolucionando. Y ya en el siglo XVII nos encontramos esta bella representación de Johann Gitzel del hombre de tierra, natural y oscuro, ¿no?, de la teosofía práctica. Y ahí es donde ya empezamos a ver cómo están estas vinculaciones, cómo ya se expresan externamente estos humores en aquella época, ¿no?, de la astrología y la psicología,
como vemos cómo el egoísmo queda representado, la cólera, la envidia, la avaricia o el orgullo, ¿no? Cómo eso ya vamos vinculando a los diferentes elementos, cómo ya se va viendo cómo la polaridad que estaba comentando antes queda reflejada. Evidentemente, ya en lo que es tiempos antiguos se mira más la parte negativa, ¿no? Esto es lo que vamos evolucionando conforme vamos entrando en la era de Acuario, donde nos vamos dando cuenta de que no es tan relevante lo negativo, sino que es la observación del hecho, es la investigación, el descubrimiento, y donde la búsqueda no depende de un individuo, sino de un colectivo, ¿no? Tendemos a esta inteligencia colectiva y entonces de ahí ya no es simplemente lo que me sucede a mí, sino comprender el hecho para entonces a partir de ahí poder compartirlo y enseñar y desarrollarlo. Y así históricamente, vamos a dar un pequeño salto, podríamos decir que el siguiente gran empuje que se le da a esta vinculación entre la astrología y la psicología surge precisamente en los inicios del siglo XX. Gracias, podríamos decir, a todo el desarrollo que plantea Sigmund Freud en el psicoanálisis, en el cual rompe una estructura de planteamientos y plantea que era capaz de, a partir de la palabra, del recuerdo, empezar a conectar y desarrollar una evolución de nuestro propio psique, ¿no? De ese análisis, ¿no? Como dice la propia palabra, ¿no? De nuestra mente, y empezar a analizar y poder comprenderla. Y el tema no se queda ahí. En toda esa evolución, dos discípulos desarrollan dos caminos diferentes. Por un lado, el análisis junguiano, conocido mundialmente, desarrollado en esa búsqueda y ampliado, vinculado conceptos ahora ya tan comunes en nuestro día a día como el concepto de la sombra o por el otro lado todo el concepto de inconsciente colectivo, pero igualmente también toda esa presencia de los símbolos, de cómo en ese inconsciente colectivo hay señales que nos pueden conectar a la propia existencia y desde ahí poder descubrir ese camino. Y luego también una variante que no es tan conocida, pero igualmente interesante cuando buscamos la vinculación de la astrología y la psicología, es la corriente de lo que se llamó en su momento psicología astrológica. Y en esa corriente del matrimonio Huber se vincula un concepto inicial. Es gracias al trabajo de Roberto Sacchioli y su planteamiento de la psicosíntesis, donde a partir de ahí empiezan a desarrollar la capacidad de poder vincular desde una perspectiva diferente la evolución propia de la astrología bajo esa corriente. Y ahí, con Roberto Sacchioli y el matrimonio Huber, lo que hacen es vincular un trabajo de Sacchioli de un modelo de transformación llamado ánfora, en el cual el cuerpo y el pensamiento, conforme la propia conciencia va evolucionando, va llevando a unos diferentes estadios. Y el matrimonio Huber lo que plantean es esa vinculación de ese modelo de ánfora, de lo que es la parte del consciente, supraconsciente, e inconsciente, que sería como estos tres elementos que vemos, estas tres áreas, aquí vincularlas a diferentes energías. Esas energías estarían relacionadas con los diferentes planetas y ahí tendríamos diferentes capacidades de evolución. El matrimonio Huber, con eso, sin querer tampoco de profundizar demasiado en esta materia, nos enseñan precisamente un camino en el cual, dependiendo de cómo nos encontramos evolutivamente, podemos ir desde la parte más del cuerpo, del instinto, a cuando vamos evolucionando y pasamos del plano saturnal, que bien conocerán, pasamos al plano emocional, que les estaba comentando, de ahí esos 4 planos, y ahí es donde nos vinculamos a la parte de la luna, a lo lunar. Y cuando vamos a ir un poco más allá, y a lo mental es cuando conectamos con esta parte del manas, de la inteligencia, de la abstracción, y no nos quedamos ahí. Ya si vinculamos un poco más allá, si subimos un punto y conectamos con lo realmente espiritual, con lo transpersonal, y de ahí el puente lo genera Urano, y después tenemos la parte de Neptuno vinculada con el amor, y Plutón con la voluntad o ese poder de transformación, que cuando conectamos realmente con lo espiritual, ¿no? Con lo que va más allá, ¿no? Y el matrimonio Huber no tan solo vincula astrología y psicología desde ahí, sino que también
atrae y vincula y conecta con un pensamiento muy presente en toda esa época, que es la idea de la astrología esotérica y los 7 rayos. Con lo cual desarrollan una vinculación y un trabajo en el cual no tan solo es relevante la vinculación de lo que estamos hablando, de este modelo de ánfora y estos 4 elementos, sino que la psique se vincula también a lo más profundo, a todo este trabajo maravilloso de Alice Valley, de los tratados de astrología esotérica y de los 7 rayos, en los cuales se profundiza en los diferentes elementos de trabajo para conectarlos desde una visión astrológica con los diferentes planetas y lo más allá. Pero no nos quedamos ahí. Y no quiero dejar esta parte de revisión histórica importante para entender el contexto de relación entre la astrología y la psicología, vinculando 2 elementos más. Por un lado, otro de los grandes avances que se desarrollaron en el siglo XX, en esa corriente de vincular la astrología y la psicología, es la astrología humanística, por Dean Rudyard, donde lo que busca es encontrar el proceso de cómo se podía actualizar la interpretación astrológica a empezar a darles unas intenciones terapéuticas y no simplemente, como se había visto fundamentalmente lo que era en años anteriores, siglos anteriores, a nivel puramente predictivo, a nivel de control, sino para comprender al ser humano en su totalidad, para colocarlo en un punto central y darse cuenta, como estaba comentando, y en este lenguaje que ya es tan natural actualmente, en el cual entender que lo que sucede en los astros me sucede a mí, pero no porque los astros me estén vinculando y me estén modificando, sino que simplemente porque estamos viviendo la misma realidad en diferentes planos, porque estamos viviendo un fractal. Y ese fractal se corresponde en ese movimiento eterno de las cosas. Estamos armonizados. Es como hablaba cuando mostraba el concepto de la geometría, todo está perfectamente alineado para esa evolución constante de la vida en sus diferentes dimensiones. Y también, y un poquito más adelante, aunque simplemente por unos pocos años y cerrando y vinculando con este propio trabajo que realizamos aquí en el Colegio Internacional de Cosmobiología, todo el desarrollo de ese reino en ese terreno, en el hecho de poder vincular la astrología y en este concepto de tal como se reinó, como lo presenta como cosmobiología, como una enseñanza iniciática, algo que nos anima y nos toca en lo más profundo de nosotras mismas, para entonces ver cómo podemos vincular la ciencia con nuestro propio conocimiento del ser, cómo podemos entender de que no simplemente estamos aquí para mostrar unos conocimientos, para controlar una experiencia, sino para ayudar a nuestro propio desarrollo de la vida, para poder entender las fuerzas y las energías que nos rodean y entonces poder ayudar a la humanidad, a la vida, a que pueda alcanzar un estado de conciencia más elevado. Pero bueno, cerrando esta parte, ya habiendo hecho un poco de introducción histórica, quiero introduciros un poco elementos ya más concretos y específicos, como a modo de introducción, como estaba comentando en esta presentación. Y así, ya de entrar un poco realmente en esta idea de astrología psicológica. Realmente no voy a profundizar en todos los detalles, porque como os decía al principio, esto podría llevar un curso entero a ir vinculando adecuadamente cuáles son los diferentes planetas, casas, aspectos. Simplemente recoger un poco esta perspectiva que nos une, esta idea de que lo que sucede fuera sucede dentro y cómo podemos entender nuestras diferentes subpersonalidades, si lo queremos ver así, de entender y vincular la propia psicología, nuestro propio funcionamiento de nuestra mente con lo que sucede también en el exterior. Y recordando y recogiendo un poco este marco cuando se hablaba de que la astrología la podíamos ver como una gran obra de teatro y planteando un poco este esquema también psicoanalítico, estructurar un poco cómo podría ser una carta astral. Aquí os voy a vincular con lo que son la parte de los escenarios, recordando un poco lo que estaba explicando inicialmente. Nos encontramos en un punto donde hay un desarrollo de conciencia y cada uno de estos planetas están generando conversaciones con unas energías que son los signos y con una serie de escenarios. Y estos serie de escenarios los podemos dividir cuando vemos una carta en diferentes cuadrantes. Unos cuadrantes que nos vinculan hacia las energías inconscientes y conscientes.
hacia el desarrollo de nuestro propio yo. ¿Y cómo? Pues planteando en esto, por un lado, viendo como la parte inferior de cualquier, esto es una interpretación, evidentemente, y simplificación, podría vincular con el inconsciente. Son la primera etapa en la cual en una carta nos conectamos con una parte más profunda de nosotras mismas. Luego, la parte, en cambio, en la parte superior, una parte consciente. Esto podemos observarlo como fundamentalmente si consideramos un recorrido completo de una carta astral de 72 años, cuando pasamos la mitad, los 36, hay un cambio de conciencia. Es como si pasáramos de estar sumergidos en una parte inferior, donde estamos más conectados hacia nuestro interior, hacia una parte consciente donde nos abrimos más allá. Pero no simplemente están estos elementos, sino que también nos encontramos hacia un lado y hacia el otro. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, podemos ver cómo las diferentes casas son los propios signos, también esta vinculación directa, también simplificando para una mejor comprensión, tanto cuando estamos hablando de Aries, Tauro, Géminis, o cuando estamos vinculando fundamentalmente Capricornio y más Acuario y Piscis, son energías más vinculadas al yo. Por un lado, un yo que inicia, en este caso, y después un yo que acaba. Esto lo explicaré después con un poquito más de detalle. Y luego, por otro lado, estas energías más vinculadas al yo, por otro lado, en el otro lado opuesto, como ya sabemos, teníamos los 12 signos, al fin y al cabo, lo genera 6 ejes de trabajo, el vínculo al tú, ¿no? Igual estas dos energías, fundamentalmente, como igual veíamos en la energía que finaliza, que cierra, que termina, vinculada a lo que es la energía de Piscis, ¿no? La inmensidad del todo, y después también lo que inicia como Aries, ¿no? Justamente ahora que estamos precisamente en este terreno. Y por oposición nos encontramos en el tú, ¿no? La energía de Libra, la clásica, ¿no? Cuando hablamos de Aries es esa energía del yo, mientras que cuando hablamos de Libra es yo-tú. Y por el otro lado, el otro eje que hemos vivido durante estos 2000 años anteriores, ¿no? El eje de Piscis, y por otro lado su equilibrio con Virgo, ¿no? También Virgo al servicio de la otra persona, ¿no? En sus diferentes interpretaciones, pero cuál nos vincula. ¿Y qué nos encontramos entonces en esa estructura yo-tú? ¿No? Pues una polaridad. Y por el otro lado, ese inconsciente, ¿cómo lo podríamos conectar? Lo podríamos conectar con la idea de colectivo. E igualmente, la parte consciente con el individuo. Entonces, podemos dividir una estructura de una carta astral, los signos o los planetas, estas energías, en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante, que lo que hacemos es conectar con la persistencia del yo, con la idea de cuál es mi constitución y hablando de un concepto muy psicoanalítico con nuestro propio impulso cuando iniciamos algo. Esto lo vemos fundamentalmente en esta parte de Aries. Y en este cuadrante vamos a encontrar esta energía que sube, cardinal, fija de Tauro, inmutable de Géminis. Y pasaríamos al segundo cuadrante, un cuadrante donde ya tenemos un trabajo del impulso realizado, donde podíamos plantear incluso, según corrientes, que han sido los primeros 18 años de vida, y pasamos de los 18 a los 36, donde trabajamos el instinto, donde lo que hacemos es trabajar el dominio del entorno. Es una mezcla entre la energía del colectivo, del conjunto y la energía del esa vinculación también al condicionamiento y donde empezamos a comprender esos mecanismos de acción y reacción, de vinculación con la otra persona. Ya no es simplemente identificar quién soy yo, sino vincularlo con el tú, con el instinto. Luego tenemos esa parte de trabajo, ya de lo que podríamos hablar de los 36 a los 54 años, cuando ya empezamos a entender cómo funciona el entorno, cuando buscamos esa concepción de la propia vida y donde llegamos a esta parte de pensamiento. ¿No? Es lo que normalmente, clásicamente, de manera más simplista y común, mundana, se habla muchas veces de la crisis de los 40, ¿no? Vinculado justamente con este elemento fijo de Escorpio que nos lleva a nuestros propios adentros. Y desde ahí, recorriendo el salto con Sagitario que nos permite viajar hacia el futuro, y ir al último cuadrante, el cuadrante del ser, el cuadrante donde vamos a una percepción más profunda de quién es eso que llamamos yo, eso que va más allá de una idea del ego, un ego pequeño, sino simplemente esa concepción de la vida como conjunto, donde comprendemos que la existencia es un proceso de autorrealización y de desarrollo. Y así teniendo este mapa, también como guía
También recoger y revisar un poco también esta propia perspectiva cuando hablamos de los diferentes planetas. Unos 3 planetas en los cuales a nivel de astrología psicológica podríamos dividir en 3 áreas. Esto es un modelo, como os digo. Hay diferentes, simplemente este es uno que creo que a nivel didáctico podemos comprender. Y por un lado nos encontramos el Sol, la Luna y Saturno como planetas de la personalidad. Aquí lo podéis ver en este esquema simplificado, donde no voy a profundizar en toda la información porque es bastante complejo a nivel de cuadro resumen, pero simplemente si tenéis la oportunidad, cuando veis la grabación o en posterior, os animo incluso a poder parar un momento y poder ver toda la información. Pues es muy relevante a nivel de este trabajo cuando vinculamos la astrología y la psicología. ¿Y qué nos encontramos? Recordar cuando hablamos inicialmente los 3 planos, ¿no? El plano material, el plano emocional y el plano mental. Aquí nos encontramos precisamente esta idea, Saturno como vinculación al cuerpo, como vinculación precisamente a los miedos, a la memoria, a lo que buscamos como esa parte de autoconfianza, de estructura, de seguridad. Miedo, obviamente, como polaridad, ese concepto de seguridad, ¿no? Es la parte de base, ¿no? Si recordáis cuando os mostraba antes la ánfora, es la parte en la cual nos sirve de soporte. Luego, si vamos avanzando, a nivel de planetas de personalidad nos encontramos la Luna. Como os decía, aquello que cambie. Eso que nos permite tener conciencia de la otra persona, del tú. Eso que nos provoca sentimientos, emociones, por lo cual podemos abrirnos a conceptos como la simpatía, al abrirnos a ideas de lo que es ambivalente, de lo que está cambiando, lo que no simplemente es fijo y lo que no es, por tanto, algo que no es fijo y está cambiando, nos permite también aprender. Y por último, en esta estructura en la cual vamos de abajo para arriba, encontrarnos con la idea del sol, vinculado precisamente a la idea de la mente, a nuestra propia conciencia, a nuestra propia idea de autoimagen y, por tanto, a conceptos como la fuerza mental, como la vitalidad, ¿no? Desde ahí, y el concepto también de autonomía. De ahí también cuando lo vemos en diferentes cartas astrales, cómo estos elementos quedan ahí reflejados. Pero cuando estamos hablando de estos planetas de la personalidad, estos 3 planetas que son los pilares de esta perspectiva de astrología psicológica, también tenemos que tener en cuenta de que van acompañados, por un lado, con herramientas del ego, por un lado, de esa personalidad, y luego también con planetas transpersonales. Si vamos en las herramientas de la personalidad, lo que tenemos es, por un lado, cuando buscamos esa energía más de impulso, de acción, ahí tendríamos a Marte, ¿no? Vinculándonos a ese elemento de motor, de movimiento, de acción, por un lado. Luego, por otro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a Júpiter y Mercurio. Júpiter y Mercurio como polaridades, elementos que nos vinculan al cambio. ¿Desde qué perspectiva? Desde que Júpiter se va a vincular a lo sensorial, por eso su regente es Sagitario, y de ahí vamos a ver las cosas de forma global y de ahí vamos a entender cómo es las cosas cuando buscamos la percepción, el sentido, los valores, ¿no? Cuando buscamos la sensación a nivel general. Pero también tenemos otra forma de aprender a nivel ya más específico, ¿no? Como lo opuesto, ¿no? Lo opuesto de Sagitario, nos encontramos a Géminis y ahí tenemos a Mercurio. Mercurio que va a buscar las combinaciones, los datos, las formulaciones, la información, esa búsqueda para entender realmente qué es lo que aprendemos de los datos que están en nuestro entorno. E igualmente, de esa información que nos llega, cómo la modificamos. Daros cuenta también, y no es casual, cómo la representación precisamente, ahora que estoy hablando de la Luna, Júpiter y Mercurio, quizás algunas os puede llamar la atención, es verde, porque de ahí también se vincula al concepto mutable que os explicaba al principio cuando estábamos hablando precisamente de lo que son los movimientos del cambio. Y por último, tendríamos a Venus. Y ahí que tendríamos, mientras Saturno tendríamos esta estructura del cuerpo, Venus nos vincula con lo estético. Y desde ahí esa parte estética a la asimilación, ¿no? Al disfrute e igualmente a la fertilidad y a la estética, ¿no? Y de ahí también, muchas veces, por eso esa también vinculación de Venus como regente de Tauro, de Libra, donde lo estético, donde el disfrute se vuelven elementos clave en ese funcionamiento.
Y vale, tenemos un recorrido, hemos estado hablando de los planetas de la personalidad que estaban aquí indicados. Tenemos esas herramientas de la personalidad, pero no estamos en el mundo clásico. A partir del siglo XVIII fuimos descubriendo que había una serie de planetas transpersonales. Empezamos por Urano y fuimos desarrollándolo por Neptuno y Plutón. Urano vinculado con esa octava superior de esa perspectiva que nos ofrece Saturno hacia la inteligencia creativa, hacia lo concepto que es amoral, que lo que hace es transformar la perspectiva del mundo, ofreciéndonos una mirada hacia el futuro. De ahí esa vinculación, de ese ideal, de eso que va más allá. Y de eso muchas veces, de esa correlación que tenemos también con lo acuariano. Actualmente cuando hablamos, ¿no?, de esta era acuariana, donde aquello que va más allá, donde lo profundo también se muestra y donde podemos crear. Luego, lo siguiente transpersonal que se descubrió, Neptuno, Piscis, vinculado a Piscis. Y ahí esa inmensidad, ¿no?, como símbolo vinculado al océano, donde conectamos con lo místico de forma tradicional, con los conceptos de mediunidad, con ese ideal del amor universal, incondicional. De ahí también que en la representación que os planteaba anteriormente del ánfora, quedaba reflejada precisamente la vinculación del amor precisamente con este concepto de Neptuno. Un amor que es como octava superior de la luna, porque mientras que la luna tiene un amor egoico, dependiente, este amor que proporciona Neptuno es universal, es para todo el mundo, abraza todas las perspectivas y todas las visiones. Además, actualmente lo tenemos en Piscis, con lo cual es lo que también nos abraza y también nos aporta una visión artística, algo, fuentes de información diferentes que se abren a la humanidad en estos momentos. Y por último, podríamos decir el rey de la corona, el elemento que ahora podríamos decir incluso está más en boga, con todo el movimiento desde finales de enero, con su entrada definitiva en Acuario, Plutón. Plutón que nos vincula al regente de Escorpio a esa idea de metamorfosis, de transformación. De por un lado, muchas veces solo recordado por el concepto de muerte, sin entender que simplemente era la primera etapa, como cuando pasa con el concepto de una crisis. Hay un peligro y hay una oportunidad. A nivel oriental lo podemos ver. Plutón pasa lo mismo. Plutón nos está enseñando un poder que sucede cuando abandonamos aquello que ya no está vivo, cuando es aquello que ya no está alineado con nuestro propio desarrollo. Evidentemente provoca un sufrimiento, pero el sufrimiento no lo provoca a nuestra conciencia. El sufrimiento nos provoca a nuestro ego, porque lo que busca es limpiarlo y lo limpia de una manera sin ningún tipo de tapujos, radical. Y eso es lo que nos también cuando conectamos nos permite entender cuál es la voluntad espiritual, aquello que va más allá de nosotras, que nos permite profundizar con nuestra propia existencia de la vida. Y así entender de esta perspectiva que tendremos entonces tres columnas, una columna femenina vinculada con Saturno, como os decía, una columna central, neutra, y una columna masculina vinculada a esta energía de Marte, el Sol y su octava superior, Plutón. Y para acabar, con esta perspectiva ya más concreta, llevar un caso práctico centrándome específicamente en una visión. El caso que os quiero comentar no es para explicar todo lo que es una carta. Como veis, no he querido buscar en esta explicación mucha información específica, sino simplemente elementos que sirvan de partida para que investiguéis. Estamos en una era, recordemos, la de Acuario, donde esa inteligencia colectiva es la unión de diferentes perspectivas, es la que una persona ofrece un granito de arena, otra, y a partir de ahí uno va conjugando unas diferentes visiones para comprender qué sucede. Y aquí me voy a remitir a la historia, a un personaje que no es muy conocido, como es Émile Zola, por su parte más artística, todo lo que fue el naturalismo como escritor. Y el hecho de cual os quiero representar su carta astral precisamente viene por este stellium en Aries, justamente aprovechando que estos días de esta energía de Aries, de hecho su natalicio fue justamente ayer, de 1840, y este stellium para mí fue muy significativo, quería compartiros por esto,
¿no? Podéis ver esta concentración tan grande que tenemos en la casa 5 ligada con Leo, con el fuego, del Sol, la Luna, Saturno, Mercurio y Marte. Una concentración muy potente. Y uno de los elementos relevantes cuando uno, simplificando y a nivel astrológico y psicológico, podemos ver ante esa personal, es que esto lo que nos proporciona es una energía de fuego, de impulso muy grande, ¿no? Una concentración casi tectónica de transformación y de impulso. Y justamente Emil Solá, cuando por punto de edad, que es una técnica que se utiliza en el sistema de Hoover, estaba pasando a la oposición precisamente a este stellium, aquí lo veréis, ¿veis? Esto fue en 1897, este evento que os explicaré, muy conocido realmente de su figura, que estaba justo en oposición a este stellium, es cuando él es más conocido, no por su obra, sino por precisamente ese acto. Y es cuando en esa energía de Aries que tiene, impulsora de ese elemento fuego espiritual, se implica en un caso de un militar denominado Dreyfus, un militar francés de origen judío que fue culpado falsamente por espía. Y entonces Emile Solá no tiene más remedio que ante esa injusticia flagrante que veía y teniendo en cuenta su conocimiento y el poder que tenía también a su disposición, como porque los contactos que tenía en ese momento a nivel como escritor, en ese círculo literario, escribe en La Aurora, en el periódico francés más importante, una carta al presidente de la República, en el cual le acusa de por qué realmente este hombre se estaba acusando como espía, cuando realmente no había sido. Y no le importan las consecuencias. De hecho, esto hace que provoque en su vida que le expulsen del país y tenga que pasar una serie de penurias, ¿no? Pero para él lo importante no era su figura, ¿no? En esta representación de Aries, de terco, impulsivo y también de salvador. Muchas veces nos olvidamos de esta energía a nivel psicológico de Aries, ¿no? Que busca también cuidar, ¿no? Desde una parte espiritual, porque es el inicio cardinal de la energía de fuego. Y entonces, digamos que aquí para mí ha sido como esta representación, ¿no? De cómo la psicología en este caso nos ayuda a entender la astrología y cómo en este caso un hecho patente, público que podemos observar, comparándolo con la carta astral, en este caso de Emile Solá, pero podemos ver muchísimos casos de personajes famosos e incluso en nuestra vida personal podremos recoger estas situaciones de cómo podemos darle un sentido psicológico a un hecho puntual. ¿Para qué? No para este ánimo a nivel divulgativo y pedagógico, pero también un sentido profundo de entender quién soy yo, para qué he hecho esto y qué me está enseñando la vida al haber yo actuado de esta manera. Bueno, por aquí ahora son ya casi -10, entonces quiero acabar y muchas gracias y pues abro 10 minutillos, cuarto de hora si queréis, para el turno de preguntas, que entiendo pues eso que puede haber surgido a partir de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al profesor, por favor, abra su micrófono y adelante. Podríamos poner, ándale, así todos para que nos veamos y si prenden su cámara mejor. Muy interesante, David, muchas gracias. Eh, Fíjate que no podía yo ver las cartas completas, no veía un pedazo, entonces algunos detalles se me pasaron. También te sugiero que en otra plática trates de estar en el mismo cuarto donde está el módem porque se cortaba un poco la voz. No sé si estés en el mismo cuarto donde está tu módem o estés en otro cuarto, pero a veces pasa eso con algunos profesores y no se escucha bien y se corta la voz. Pero me gustó mucho, David. Muchas gracias. Qué amable eres. Un placer. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Yo solamente tengo un comentario que muchísimas gracias. Realmente ahorita capté muchas cosas que no había captado anteriormente. Muy fácil, muy práctico. Muchísimas gracias. Yo sí pude ver todo y escuchar todo perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris. ¿Alguna persona que quiera participar? Zulay, adelante. Ajá. Pues sí, yo también vi todo bien y oí todo perfectamente. Yo quería
pedirte que si nos podías ampliar un punto, más el punto de la edad. Gracias. Vale. A ver, voy a ver si comparto pantalla y les tomo de referencia. Voy a tomar de referencia esta carta. Gracias, Zulay, por la pregunta. No quería introducir porque si no también, como es poco tiempo reducido, a veces puede ser acumulación de muchos conceptos. Una de las características del planteamiento, de la estructura del planteamiento de Huber es precisamente el que nombraba Zulay, que he nombrado precisamente aquí, es el punto de la edad. Este sistema del punto de la edad surge por la combinación de dos factores. Por un Perdón, lado, David, perdón, ay, David, sí, no se puede ver la carta completa o no la veo yo, no sé, nada más veo de Géminis a Escorpio, lo de arriba, lo de Yo abajo la no lo veo. veo completa, Fernando. Yo Y yo también la también. veo completa. También la veo bien. Entonces, yo soy el que está mal. Gracias, perdón. no hay problema. Un momento, por favor, dígame si no se entiende algo y demás. Bueno, como ven, aquí lo que tenemos es esta estructura y el planteamiento justamente el cual se basa para poder desarrollar esta técnica del punto de la edad. Primero es se utiliza un sistema de casas que no es el de Placidus, sino es el de Koch o Koch, dependiendo de cómo se pronuncie. Y eso lo que hace es permite una estructura muy particular y es que de cúspide de casa a cúspide de casa sean justamente 6 años. Entonces lo que tenemos es una estructura regular en la cual, como cada casa son 6 años, podemos también dividir la propia estructura de cúspide a cúspide, el fragmento de tiempo, en fragmentos entre 6, por tanto, plantear las diferentes líneas que sería de año. Prácticamente aquí no se ve porque se ve muy pequeñito, pero un poco utilizando su imaginación, aquí pueden encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí volveríamos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Por un lado, está el planteamiento que he utilizado para explicar la justificación a nivel astrológico de este momento, de este hecho, ¿no? En el cual vemos aquí, esto sería 1898, este hecho del Yokus empieza todo este proceso en 1897, ¿no? Con lo cual, de hecho, aquí ha empezado esta oposición justamente de este punto de edad es ligado al Sol y obviamente esto no fue simplemente durante un año, sino que duró varios años. Entonces, lo que nos permite es vincular hechos puntuales. Aquí interesante, si viviésemos, por ejemplo, para entender un poco más la propia vida de Émile Zola y tuviésemos la oportunidad de hablar con él, podríamos preguntarle también, pues cuando estaba pasando por el punto de edad en 1864, ¿qué sucedió? De hecho, históricamente yo pude comprobarlo que es justo en el momento en el cual él se abre y tiene un gran surgimiento con los diferentes círculos a nivel literarios, artísticos, en esa Francia, ¿no? del siglo XIX. Y justo coincide en esa época. Igualmente podríamos preguntarle, ¿no? En 1857, ¿qué sucedió? ¿No? Precisamente en esta conjunción de Urano con Venus. Pero esto es una perspectiva, ¿no? Que nos ayuda a situar y enmarcar ciertos hechos puntuales en nuestra vida. El otro aspecto que preguntabas también, Zulay, que también es interesante del punto de edad, es que cada casa también nos habla de un proceso, de un reloj de vida. Y ese reloj de vida nos está marcando un proceso evolutivo, en el cual la primera casa serían de los 0 a 6 años, y entonces digamos que teníamos el primer impulso vital, después de los 6 a los 12, cuando empezamos ligado a Tauro, ¿no? Esta casa 2, una estructura más de contacto, cuando vemos la experiencia vital, empezamos a entender los límites, ¿no? De lo material. La casa 3 vinculada, en este caso, a la cultura, a lo que es también el entorno, ¿no? A lo geminiano. Y luego la casa 4, a lo familiar, la casa 5, a la parte también de las amistades, ¿no? También de esa parte de creatividad y eso es lo que está vinculando, ¿no? Cuando estaba expresando aquí también con este impulso. Por ahí, la casa 6 de los 30 a los 36 ligados con Virgo y una de sus áreas del trabajo, obviamente estoy simplificando a nivel para que se pueda entender. La casa 7 ligado a uniones, matrimonios, vinculaciones con socios. Casa 8 a lo que es la propia estructura de Escorpio, de ahí la vinculación que he comentado en un momento también con la crisis, aquí al menos aquí en España, que se considera la crisis de los 40,
¿no? El replanteamiento de la vida. Luego hablaríamos de los 48 a los 54, que ya en la casa 9 con ese pensamiento propio vinculado con lo sagitariano. Luego, por último, pues ya de los 54 a los 60, ya en el desarrollo capricorniano de la vocación, donde ya esto lo exponemos. Aquí además es muy curioso, también esto no lo he nombrado antes, pero este hecho sucede también vinculado justamente en esta casa 10, ¿no? Donde Emil Solá muestra toda su energía capricorniana, ¿no? Esa representación de su propia vocación y de defensa, y lo muestra abiertamente. En la casa 11, vinculada ya de los 60 a los 66, ahí con la parte del colectivo, la ética, y cerraríamos el ciclo de los 66 a los 72 con la parte cristiana, ¿no? De cierre del proceso. Evidentemente, esto a nivel como muy Zulay, por lo que estabas preguntando, muy simplificado, ¿no? Esto daría pie, como estaba comentando, son temas muy profundos, realmente un curso específicamente hablando de todo esto, pero bueno, espero que se haya podido entender el uso, ¿no? Fundamental de estas dos áreas de trabajo que permite el punto de edad y en qué consiste. Gracias, David. ¿Alguien más que desea participar? Muchísimas gracias, primero que todo, por esta oportunidad que nos brindan de información. Y en segundo lugar, pues me llamó mucho la atención lo del inconsciente colectivo y pues me gustaría como confirmar si entonces esa parte de ese reconocimiento del inconsciente interior, cómo la podemos como lograr, ¿no? Disculpa, ¿cuál es tu nombre para ponerte ahí? Porque no vemos más que un número. Elizabeth Malte, ¿De dónde? de acá de Palmira, Colombia. Perfecto, gracias. A usted. Pues voy a volver a compartir, si me permiten, de nuevo esto, utilizando este caso práctico para que lo podamos ver y poder entenderlo más que el mapa, que hay mucha información, y les comparto de nuevo. En esta estructura, lo del inconsciente y el colectivo viene representado precisamente por el propio movimiento del Sol. Esto no lo he comentado anteriormente, pero para que se pueda entender, esta idea viene por el propio recorrido del Sol. Y entonces, recordemos, ¿no? El ascendente es cuando asciende el Sol. Entonces, surge el Sol, ¿no? Y empieza en este recorrido. De ahí, cuando va surgiendo, llega al medio cielo, ¿no? Al cenit. Y de ahí, por eso muchas veces esta idea del medio cielo, según planteamientos, se llega incluso a vincular a Leo, ¿no? Por esa idea también de representación, ¿no? Es cuando el momento del día en el cual estamos más cercanos a la luz del sol y el sol está más fuerte, ¿no? Y lo sentimos más presente. Es al fin y al cabo el mediodía. Y luego el sol continúa su recorrido hasta llegar al descendente, que al fin y al cabo es cuando se vuelve el atardecer, ¿no? Cuando el sol deja de estar, ¿no? Se pierde por el horizonte, por la parte oeste, ¿no? Y es muy, muy simbólico, ¿no? Porque abandona el ego, abandona su posición enfrente a la noche, enfrente al tú, ¿no? Entonces, mientras en el ascendente emerge ese yo fuerte, con energía y nos alumbra después de la noche, ¿no? Luego por aquí se recoge el tú. Y finalmente, la noche más oscura se vincula con el bajo cielo, con el Ice. Claro, esa noche más oscura es la que simbólicamente podríamos vincularla con esta parte del psicoanálisis que estaba comentando, con esa idea de inconsciente, porque realmente esa es una etapa en la cual yo no sé. De hecho, podríamos decir que normalmente en este caso, como es el caso concreto de Emil Solá, todos fundamentalmente podemos ver como todos sus planetas están en la parte inferior. Y esto podríamos decir, aquí ya no conozco tanto de la psicología de Emil Solá, cómo él fue descubriendo quién era por el efecto que tenían los demás. Mientras cuando tenemos los planetas en la parte del arco, en la parte superior, ¿no? De la mitad hacia arriba, ahí somos conscientes de nuestras habilidades y las ponemos al servicio de ellas. Cuando tenemos los planetas en la parte inferior, obviamente no lo tomamos como generalidad, porque después hay muchos aspectos y después está el propio grado de conciencia de cada cual, pero podríamos, simplificando, indicar que nuevamente estos son efectos que es la vida la que nos enseña cómo somos. Y de ahí esta idea que estaba comentando del inconsciente, por un lado, y después también del colectivo, porque
mientras, por un lado, en el medio cielo está ese desarrollo de la voluntad de la casa 10, que podríamos hablar también de un concepto de la individuación como entendida del hecho de que individuo es que no soy un doble, sino que soy unido. Muchas veces perdemos en la etimología de la palabra individuo como que es el ego que se vuelve más grande. En este caso es todo lo contrario, es que entendemos que la vida es todo uno, pero esa unidad que observamos está en contraposición a la multiplicidad del colectivo, al hecho en el cual cuando tengo un sol, sobre todo en la casa 4, en la cual el colectivo tiene mucha predominancia, la familia o la casa 3, que es la cultura del entorno, de ahí son dos casas que están cercanas precisamente al bajo cielo, y de ahí esa idea también del colectivo, del grupo, mientras que por otro lado tenemos esa parte, ¿no?, del individuo, que es que al fin y al cabo, ¿qué hace? ¿No? Es una voz que guía a algún grupo, ¿no? Lo que pasa es que otra vez el concepto de liderazgo se ha pervertido, lamentablemente, y cuando pensamos en un concepto de un líder, pensamos en alguien que arrastra el colectivo. Realmente a nivel profundo no es así, es todo lo contrario. Es simplemente una voz que guía y que orienta el colectivo para conseguir un objetivo concreto, ¿no? Entonces, digamos que de ahí viene ese planteamiento. Evidentemente, como estoy diciendo, es simplemente un marco de referencia para investigar y ver hasta qué punto esto es real o no. Muchas veces cuando realizo consultas o acompañamiento, siempre le digo lo mismo. Una carta astral es un mapa. Lo importante es el territorio, que es la persona. El mapa puede estar mal, la persona nunca. Entonces, esto es una cuestión también clave, ¿no? Cuando vemos, esto es una herramienta que nos ayuda a comprendernos mejor y desde ahí investigar y adentrarnos en nuestro propio conocimiento. No en decir, es que como resulta que en este caso tengo el sol en Aries, soy una persona terca, indomable, impulsiva. No. Tendríamos que entonces ver pues, que sí, hay un gran esterium, pero luego tenemos justamente que aquí, por un lado, este quincuncio con Júpiter, un Júpiter en Escorpio en la casa 12, y que hace casi también podríamos decir como un dominador de tensiones. Es decir, hay siempre muchos aspectos que es al fin y al cabo cuando tratamos a la persona con su grado de conciencia la que nos va abriendo las puertas y al fin y al cabo estamos para descubrirnos o acompañar el autodescubrimiento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bien, pues al parecer ya el grupo ya quedó muy tranquilo. Muchas gracias. David, muy bonita exposición, tus láminas muy bien cuidadas. Y le vamos a pedir, por favor, si son tan amables, a Fernando y a Zulay, si pueden ir cerrando esta parte. Gracias. Me pareció muy interesante porque me gusta mucho trabajar con la astrología psicológica y bueno, mi astróloga favorita en la astrología psicológica es Liz Green y su equipo, Howard Sasporta, Stephen Arroyo, todos ellos, ¿verdad? Pero poco he leído a Huber, pero está muy, muy interesante. Y pues todos los caminos llevan a Roma. Entonces es muy interesante estudiar todo esto, ¿verdad? Muchas gracias, David, está muy interesante. Voy a ver el video porque me perdí de mucho por tener al 100% la, el diagrama y ya después le bajé al 50 y ya pude verlo completo. Muchas gracias, David. Y bueno, yo quiero compartir a todos que ayer terminamos, antier, el simposio internacional de astrología número 45, quizá otro número mayor, pero estuvo muy bueno. Eh, Hubo pues más de 50 personas. Pues es que tuvimos mucha competencia con ciencias sagradas y luego hasta algunos de nuestros profesores estaban invitándonos a entrar a talleres de ciencias sagradas, pues, pues más gente nos quitó. Entonces, pero estuvo muy interesante. Les digo que los profesores que estuvimos ahí, pues dimos lo mejor, y pues ya todos tenemos muchos años de trabajar con astrología. eh, Estamos viendo posiblemente el próximo simposio, hay dos opciones, Jalapa o Cuautla, vamos a ver cuál es la que cumple mejor y esperemos que no tengamos tanta competencia para poder hacer mejor esta difusión hacia la GFU.
La Hermandad de Durango, bellísima, muy buenos anfitriones, un grupo muy unido, pues con sus bemoles, ¿verdad? Como siempre en todo, ¿no? Porque todos somos diferentes, pensamos diferentes y pues a veces metemos ahí algunas cosillas propias, pero muy bien, muy bien. La casa preciosa, muy bonita. Es un trabajo tremendo lo que están haciendo en Durango. Y ahora se han echado la responsabilidad de un ASRAN. Uy, Dios, cuánto trabajo, un ASRAN en Durango, ¿no? Qué maravilla para todo ese sector. Y pues sigamos apoyando a Durango. Yo los invito a que sigamos apoyando a Durango con todo lo que hagan. Y pues ahí Francisco es un bastión en astrología y a ver de qué manera podemos hacer más eventos o algunos cursos para destinar los fondos a ese ASRAN, que va a estar muy bonito y podamos seguir apoyando a nuestros ASRAN con estos eventos, ¿no? Pues muchas gracias, David, muchas gracias, Francisco, por todo lo que nos diste y a todos la Hermandad de Durango. Y los que fueron, pues felicidades. Otros se inscribieron en línea y también, pues también pudieron disfrutarlo. Bueno, pues esa es mi parte. Y por favor, cuando reciban estos videos, reenvíenlos a todos ahí en su comunidad para que más personas, más estudiantes de astrología puedan unirse. Esta escuela de astrología es maravillosa y cada vez tenemos mejores profesores. ¿Ok? Bueno, pues sigamos adelante. Adelante, Zulay. Gracias. Gracias, David. Como siempre, tus clases son estupendas y siempre dejas un gusto por seguir estudiando y por seguir profundizando en los temas. Muchísimas gracias y a todos por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo, David. Comparto los comentarios de Zulay y de Fernando, sobre todo el de Fernando, que dice que cada vez tenemos mejores profesores, ahí más incluido. Pues un abrazo a todos, buenas tardes, buenas noches, un abrazo, cuídense mucho. Este video saldrá más tarde mañana. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, bendiciones. Gracias, Gracias. gracias. Pax. Hasta Pax. Pati, felicidades Pati, que estuvo aquí en Bye. el simposio. Pax. Pax, un abrazo, muchas gracias.